Bienvenidos nuevamente al diplomado de mantenimiento de unidades de autogeneración. Dice, hoy vamos a hablar de las pruebas de campo. Es muy importante conocer esas pruebas de campo, pruebas de rutina, fácil de hacer, que nos permiten determinar cuáles son los problemas que se tienen en un generador. Manejar estas pruebas de forma eficiente te va a permitir ahorrar mucho tiempo en el diagnóstico de fallas en los sistemas de generación. Soy César Macín y vamos a iniciar este proceso de las pruebas de campo. Antes tenemos que hablar de la seguridad. La seguridad es lo primordial, es lo primero. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque el arranque imprevisto del grupo electrógeno durante los trabajos de mantenimiento puede causar graves lesiones o la muerte. Para impedir que esto ocurra, debemos desconectar los cables de la batería del arranque, tomando en consideración siempre desconectar el cable negativo primero. La formación del arco eléctrico puede inflamar el gas hidrógeno explosivo emitido por las baterías, causando graves lesiones personales. La formación del arco puede ocurrir si el cable negativo de la batería está conectado y la herramienta usada para desconectar o al desconectar el cable positivo de la batería toca por casualidad la masa, el chasis o otra pieza del metal del grupo electrógeno, que recordemos sigue conectado a tierra. Para impedir la formación del arco, siempre desconectamos el cable negativo primero y lo reconectamos al final del trabajo. Esta es una medida de seguridad, que es las buenas prácticas de seguridad que mantenemos en estas unidades de generación. Seguimos con lo de la seguridad. Entonces, advertencia, siempre desconectar el cargador de baterías de su fuente de corriente alterna antes de desconectar los cables de batería. De lo contrario, la desconexión de los cables puede causar puntas de tensión, un aumento de la tensión lo suficientemente alto para dañar los circuitos de control de corriente de continua del grupo electrógeno. Recuerden que el cargador está conectado y está cargando las baterías. Si desconectamos la batería sin desconectar al cargador, la tensión sube por la tensión nominal de carga suministrada por el cargador. Recuerden que es un poco más que la tensión de las baterías. Entonces vamos a ir a proceder a hablar de esas pruebas que tenemos que hacer. Es importante siempre tener presente las recomendaciones del fabricante y hacer los procedimientos de seguridad adecuados para mantener la integridad física de ustedes como del equipo. Adicionalmente, mantener los instrumentos de medición calibrados. En estas pruebas las vamos a realizar a través de multímetro, un Megger y, si es posible, tener una fuente de tensión controlada. Si no, podrás disponer de la fuente de la batería. Vamos a iniciar esta formación o la clase, digamos, de hoy por la prueba que se le hacen a la máquina. Cuando esta máquina está mucho tiempo sin funcionar, tenemos que asegurarnos del estado del generador principal y del estado del generador auxiliar. También pudiera ser que nosotros sabemos que la máquina no está induciendo tensión y la máquina no estaba en funcionamiento y hemos descartado que el problema esté en el ABR. Entonces procedemos a realizar estas pruebas que están orientadas solamente al generador. Entonces, si el generador ha estado mucho tiempo inactivo, son necesarias estas pruebas. Si no tenemos tensión, son necesarias estas pruebas. Entonces, ¿por dónde iniciamos las pruebas? Vamos a iniciar las pruebas por el estator auxiliar del grupo electrógeno. Como podemos ver en la figura, este es una parte del equipo constituido por unos devanados que tienen muchas vueltas y que son de mayor número de polos que el rotor principal. Observen que aquí los números de polos se pueden contar en el estator. En clases anteriores hemos hablado de esta condición y hemos explicado todas las partes del generador.
Si tienes alguna duda, remítete a las clases anteriores donde hemos hablado por qué el número de polos del generador auxiliar es mayor y por qué los polos en ese generador auxiliar están en el estator. Una vez haber recordado esto, vemos los dos cables que conforman ese circuito que es DC, es un circuito DC, un circuito de corriente continua, estos puntos llamados X1, X2, XX, X y XX, ¿verdad? Son los puntos donde le aplicamos tensión al estator auxiliar. Entonces, ese estator auxiliar, como vemos, es un circuito altamente inductivo donde tenemos muchísimas vueltas que forman el circuito inductor o un circuito de campo auxiliar que se encuentra en el estator. Aquí podemos observar cómo se ve en la realidad. Vean los diferentes devanados que forman el número de polos que conforman ese estator auxiliar o conforman el generador auxiliar en conjunto. Seguimos viendo las imágenes donde se puede observar en comparación con lo que es la máquina en forma general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a realizar una prueba de resistencia, una prueba de continuidad, la cual se hace muy sencillo con el tester. Entonces, medimos continuidad entre los puntos X1 y X2, verificamos qué valores de resistencia nos dan al colocar el multímetro en la posición para medir resistencia y los comparamos con los datos dados por el fabricante. Si ese circuito nos da un abierto, ya lo podemos descartar. Si ese circuito nos está dando un cortocircuito, ya lo podemos ir descartando. Entonces ese circuito tiene que dar un valor adecuado de impedancia que está dado por los datos suministrados por el fabricante. Entonces aquí tenemos unos generadores típicos en la gama de 360 voltios, en la gama de 600 voltios. La gente que está en el curso, en su foro chat también tiene una serie de valores que van desde la máquina de 200 kilovatios hasta la máquina de 2000 kilovatios. Entonces, podemos ver los valores ómicos, dice estator principal, rotor principal, estator excitador, y podemos observar valores de impedancia. Estos valores típicos oscilan entre 17 ohmios hasta 24 ohmios para las diferentes unidades. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que en una labor de campo, al medir ese valor de resistencia, tenemos que tomar en cuenta qué valores nos va a dar. Igual, recuerden que el ABR o la fuente que le podemos aplicar produce una circulación de corriente. Estas corrientes son de pocos amperios. Estamos hablando que en condiciones de vacío la máquina recibe una tensión aproximadamente de 24 voltios y si le estamos colocando a una excitación que tiene un valor óhmico de 24 ohmios, estamos hablando de un amperio. Entonces quiero que se lleven esa referencia como referencias comunes que estamos manejando en las máquinas. ¿Qué puede ocurrir? Que los valores de resistencia sean muy grandes, o lo que es lo mismo tener un circuito abierto, o que los valores de resistencia se nos vayan a tierra y tener presente un cortocircuito. Vean la figura, recuerden que desconectamos el ABR, que lo estoy señalando ahora con el mouse, desconectamos el ABR para poder realizar estas pruebas. Seguidamente, deberíamos realizar la prueba de aislamiento. Si la máquina nos dio los valores correctos, tenemos que hacer la prueba de aislamiento. La prueba de aislamiento, vuelvo a reiterar que se debe desconectar totalmente los bornes X1 y X2, X y XX, F1 y F2, como se han indicado en la figura, y procedemos a medir el aislamiento del devanado. Recuerden que con el tester no me da una prueba fiel del proceso y es recomendable utilizar
Megger para la medición de la resistencia de aislamiento. No sabemos si la máquina se ha ido a tierra. Por lo tanto, con la utilización del Megger, tomamos una punta, ¿verdad? Y vemos la tensión con respecto a tierra. O sea, le aplicamos la tensión con respecto a tierra. Recuerden repasar los procedimientos para aplicarle tensión a estas máquinas, porque de acuerdo al nivel de tensión tenemos una tensión de prueba recomendada por el fabricante. Entonces, la prueba de resistencia, hay un valor importante que tenemos que tomar en cuenta, que es que si la resistencia fuera menor a 1 megaohmio, el aislamiento no cumple con la condición, no cumple con los valores de aislamiento. O sea, una resistencia menor a 1 megaohmio indicada por el Megger o indicada, fíjate, también pudiera ser con el multímetro, ya nos indica que la máquina está fuera de rango. Pero reitero, la medición correcta de aislamiento se hace con un equipo denominado Megger. El Megger es importantísimo que lo utilizamos para medir el aislamiento. Hay fallas en los aislamientos que no se dan sino cuando la máquina está en funcionamiento. El Megger, que es una tensión de prueba de tipo de onda muy abrupta, escarpada, que se le aplica por un tiempo, nos permite reconocer fallas en el aislamiento de la máquina. Aquí viene el comentario que había hecho adelantado, que las impedancias están entre 19 y 21 ohmios como valores típicos y aproximadamente la circulación de corriente está alrededor de 1 amperio. Entonces tenemos que tomar esto para evitar alguna sobrecarga al rotor. Es práctica común hacer las pruebas donde le estamos aplicando tensión sin regulación, o sea, tensión directamente aplicada al circuito estatórico auxiliar, circuito estatórico auxiliar, que estas tensiones estén limitadas con fusibles de 3 amperios para evitar una sobrecarga. Aquí lo dice, importante, en muchas ocasiones el devanado no cumple con las condiciones de aislamiento, pero no es detectable con el multímetro. Para tener realmente una certeza del estado de aislamiento, debemos realizar un megado. Debemos utilizar un Megger. Este introduce una tensión de prueba de onda escarpada tipo impulso que permite detectar las pérdidas de aislamiento. Si hacemos esta prueba periódicamente, podemos detectar la degradación de aislamiento y planificar intervenciones del generador antes de la falla irremediable. Otra prueba que hacemos, ¿verdad? Para saber si existe inducción magnética es aplicar la tensión directamente en esos puntos. De esta forma sabemos si el excitador excita. Entonces aplicamos una tensión de 12 voltios de la batería o una fuente continua en los puntos F más y F menos, respetando la polaridad con un diodo y un fusible de 3 amperios intercalado para proteger de sobrecorriente. El diodo me permite que se aplique la tensión en la forma que estoy indicando. O sea, la polaridad hay que mantenerse. Y esto es importantísimo de mantener la polaridad, porque si ustedes no mantienen la polaridad, en vez de mejorar, pudiéramos estar haciendo un daño. ¿Por qué pudiéramos estar haciendo un daño? Al aplicar una fuente no controlada, le estamos aplicando una fuente externa DC e invertimos la polaridad, seguramente vamos a perder el magnetismo remanente y la unidad de generación no va a inducir tensión. Entonces, cuando hacemos esta prueba nos permite descartar si la prueba es si tenemos un problema en el ABR o tenemos un problema en el generador. ¿Por qué nos permite descartar? Si nosotros le aplicamos una tensión externa y el generador induce tensión, entonces significa que si el problema que nos había llevado ahí era que no inducía tensión y hicimos que este generador induciera tensión con la aplicación de una fuente externa, entonces significa que el elemento encargado de suministrar esa tensión al excitador, al
estator auxiliar, ¿verdad? Que es el regulador, no está funcionando correctamente. Entonces, con esta simple medición, nosotros podemos descartar si el problema está en el ABR o está en el generador. Seguimos hablando de las mediciones. Aquí lo indicamos que la avería podemos identificar. Observen, señores, que estamos en presencia del borde de la máquina y aquí podemos estar induciendo tensión al aplicarle una fuente externa. Por lo tanto, deben tomar en cuenta las medidas de seguridad. Use guantes aislados, use bota de seguridad para intervenir ese punto. No está mal que usted utilice también una manta dieléctrica para poder trabajar sobre ella. Bueno, fíjense, me adelanté y decía, recuerde usar los equipos de protección personal, situarse sobre una manta dieléctrica o manta aislante, asegúrese que los zapatos sean dieléctricos y estén secos y colocarse guantes dieléctricos, preferiblemente aislados hasta el codo. No usar reloj, ninguna prenda pendiente. Entonces, desconecte el grupo electrógeno por medio del interruptor y detenga la unidad. Esta prueba comprende la excitación no regulada del generador. Por lo tanto, para no dañar al gobernador, es necesario desconectar todas las cargas al generador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prueba de aplicarle tensión en ese punto solamente se hace, ¿verdad?, al desconectar totalmente la máquina. Lógicamente, desconectar la máquina de la carga. Recuerden que le vamos a aplicar tensión y vamos a poner en funcionamiento la máquina para saber si genera o no genera. Entonces, proceda a abrir el tablero de control, retire los puntos X y XX antes mencionados. Conecte el voltímetro de forma que pueda medir fácilmente la tensión de salida del generador, o sea, coloquen en un lugar visible, deje esos puntos colocados ahí y posteriormente conecte la fuente de 24 voltios. Si la máquina es de 24 voltios, recuerden que hay máquinas que funcionan con 12 voltios, coloquen el punto positivo en el punto X y lógicamente prepárese para colocar el puente negativo en el punto XX. O sea, siempre vamos a hacer el mismo procedimiento positivo y negativo como lo indiqué en las primeras láminas. Entonces, asegúrese que de estarlo haciendo la conexión correcta, asegúrese que está cuidando la polaridad, ya que la inversión de la polaridad produce efectos negativos al ocasionar la pérdida del magnetismo residual. Tome en cuenta las instrucciones anteriores de colocar un diodo y un fusible de 3 amperios, como le comenté anteriormente. Si ya está listo para hacer la prueba, arranque el grupo electrógeno y conecte el puente entre el borde negativo y la fuente y el punto XX. Si usted tiene voltaje nominal en estas condiciones, la máquina debe subir su tensión a valores muy por encima de lo normal, a valores nominales, perdón, o un poquito más alto de lo nominal. Si todas estas fases están equilibradas, significa que el sistema está, digamos, aceptable, ¿verdad? Probablemente el generador esté bueno. Sí, pero si las tensiones no se inducen o las tensiones están desequilibradas, ya tenemos un problema mayor. El voltaje de salida del ABR, lo indicamos aquí como una nota, el voltaje de salida en el ABR en estas unidades es de 10 voltios DC sin carga hasta 40 voltios DC a plena carga. O sea, tenemos ese máximo de tensión. Si nosotros dividimos 40 voltios entre 20 ohmios, ¿verdad? Ya te está dando que la máxima corriente es 2 amperios y por eso estamos utilizando el fusible de 3 amperios y estamos utilizando un diodo para respetar la polaridad. Entonces, esos son buenas prácticas y de esa forma protegemos tanto la unidad de cualquier maniobra inadecuada que nosotros mismos estemos procediendo a realizar. Una omisión de polaridad o un aumento de la tensión que dañaría al estator auxiliar.
Entonces, si los voltajes de salida están por debajo del 90% de la tensión nominal y son desequilibrados, buscamos la avería en el estator principal. Si los voltajes son bajos y equilibrados, entonces no nos queda más que buscar la avería en el excitador. Y si está bien todo, el problema es en el ABR. De esa forma tan sencilla por descarte, nosotros sabemos dónde está el problema. Entonces, les dejo algunas preguntas para más adelante. ¿Cuál es el modo que falla? ¿Cuál es el modo de falla que identifica la avería del estator auxiliar? El estator auxiliar, ¿con qué tipo de tensión está alimentado? ¿DC o AC? ¿Y dónde proviene la tensión de alimentación del estator auxiliar? Importantísimo tomar en cuenta, si usted ha seguido la línea, ¿verdad? Puede responder fácilmente estas preguntas. Recuerden que en su formación y en el foro chat que llevamos y en la mentoría en el cual usted accesa directamente a nuestro curso de formación, usted puede hacer las preguntas adecuadas. Aquí ya vemos el puente rectificador, las dos placas, la placa positiva y la placa negativa, donde pegan los diodos. Posteriormente que hemos hecho el ensayo en el estator auxiliar, procedemos ahora a hacer los ensayos necesarios para saber si el rotor auxiliar está correcto. El rotor auxiliar es donde se induce la tensión inducida y en donde va a pasar por el puente rectificador antes de entrar al rotor principal. Tenemos que tomar en cuenta que aquí también está un señor que es un supresor de tensión, un varistor. Este es el esquema. Por favor, si no recuerdan lo que es un varistor, lo pueden revisar en internet. Simplemente es un circuito que nos permite mantener la tensión de salida en un determinado valores para que no podamos sobretensionar el rotor principal. Entonces, en nuestra placa, voy a ir más atrás, entonces nosotros tenemos el puente de diodos y tenemos los varistores, ¿verdad? Que aquí se ven en estos puntos. Entonces, aquí tenemos los diodos y entre placa y placa existen los varistores, que son los que mantienen la tensión a un determinado valor para que no entre una sobretensión en el rotor principal. Entonces, ¿qué pruebas nosotros le hacemos a este equipo? Bueno, básicamente las pruebas que tenemos que hacer ahora es la continuidad de los diodos. ¿Qué hacemos? Tenemos que desconectar todos los diodos, ¿verdad? Al desconectar y uno por uno medir su continuidad. Por un lado, recuerden que nos debe dar continuidad y por el otro lado nos debe dar un abierto. Si cualquiera de ellos no nos da adecuadamente, se recomienda sustituir todos los diodos. O sea, no vamos a arriesgar un trabajo de mantenimiento que requiere la apertura de las rejillas, que requiere que nosotros hagamos un trabajo de campo para sustituir solamente un elemento. Si ya falló uno, seguramente van a fallar los demás. Por lo tanto, es recomendable la sustitución de todo. Recuerden que la falla de uno solo ya no vamos a tener una tensión adecuada a la salida del generador. Aquí estamos viendo cómo hacemos un sistema de bloqueo, ¿verdad? Y ubicación de tarjetas, ¿verdad? Simplemente es un recordatorio que la seguridad es lo primero. Entonces, así vamos haciendo las pruebas de campo necesarias para la prueba del rotor auxiliar. Repito, ¿qué pruebas realizamos? ¿Verdad? Vamos a ir atrás antes de finalizar, qué pruebas y recapitulamos. Vamos a hacer cuáles son las pruebas que realizamos en el rotor. Agarramos el puente de diodo,
Desconectamos las puntas del puente de diodos de sus bornes y a cada una de ellas medimos la continuidad. Igualmente, no lo comenté y aprovecho para comentarlo ahorita. ¿Cómo sabemos si el varistor está bueno? ¿Cómo sabemos si ese supresor de tensión está bueno? Ese supresor de tensión está bueno si solo si da resistencia alta en ambos sentidos. Si no te da la misma resistencia alta en ambos sentidos, se debe comportar como un abierto, entonces el varistor está dañado. Igualmente se recomienda, si observas calentamiento, sustituir el varistor. Recuerden que los diodos deben ser aplicados con un torque determinado. No podemos exagerar el torque que le estamos cuando lo reconectamos o cuando lo colocamos en la placa de deflexión. Recordemos también que el polvo me produce daños, ¿verdad? Y nos pueden originar averías la colocación o la acumulación de polvo en esta zona. Entonces se recomienda mantener limpio. Se recomienda también utilizar el instrumento adecuado para la colocación con un torquímetro para no superar el torque que me puede dañar el diodo. Entonces, de esta forma hemos hecho las pruebas al estator auxiliar y al rotor auxiliar. Posteriormente hablaremos la prueba al rotor principal y al estator principal. Es importante recalcar que vas a utilizar en estas pruebas el multímetro, el Megger y una fuente de tensión controlada, que son los fundamentales para que tú puedas realizar una prueba sencilla y puedas determinar cuál es el daño que te está impidiendo que la máquina funcione. Entonces, te invito para la próxima entrega para que veas qué otras pruebas podemos realizar y sigas formando parte de este curso de mantenimiento de sistemas de generación utilizando motor Reuther. Entonces, me despido. Hasta la próxima. Gracias por tu atención.